Anyway, so vamos a hablar de cáncer de próstata, pero específicamente vamos a hablar de cáncer de próstata que es resistente a la castración, donde claramente en los últimos 5 a 7 años hemos visto un cambio dramático en el manejo de estos pacientes. Aún continuamos con muchas preguntas que no hemos podido completar básicamente por la falta de biomarcadores. Sin embargo, yo creo que en los próximos 2 o 3 años vamos a poder completar alguna de esta parte. Estos son mis conflictos. Ok, empecemos con estos puntos de resumen. Básicamente, el primero es la falta de biomarcadores que nos permitan clínicamente decidir quién es el tipo de paciente o qué tipo de paciente va a responder a una terapia oral, qué tipo de paciente va a responder a una terapia citotóxica, qué paciente va a responder a una terapia inmunológica. Obviamente, en el siglo XXI, en el año 2016, uno como paciente esperaría poder tener un tratamiento donde específicamente estamos manejando tu tumor y no estamos dando un tratamiento donde básicamente pensamos que tu tratamiento va a responder o va a funcionar para todos los pacientes. PSA, el antígeno prostático, continúa siendo el biomarcador que es un biomarcador importante en mi opinión, pero es un biomarcador que aún no es un biomarcador seguro porque no nos da una objetividad completa al respecto a tu enfermedad en este proceso de enfermedad resistente a la castración. Segundo, en ese momento no sabemos cuál es el tipo de paciente que va a responder a una terapia o a otra. No entendemos aún cuál es la mejor secuencia de tratamiento con 5 o 6 tratamientos que han sido aprobados en el mismo espacio. Y tercero, no entendemos los mecanismos de resistencia que pacientes están fallando de terapia oral a terapia citotóxica o terapia inmunológica. El tiempo a quimioterapia ha cambiado y espero que ustedes en México hayan adoptado los estudios tanto de Norteamérica, el CHART o el estudio ECOG 3805 y el estudio de los británicos del STAMPEDE, donde claramente demostramos que la terapia estándar en este momento para pacientes que vienen inicialmente con enfermedad objetiva metastática no es castración solamente, es castración y 6 ciclos de quimioterapia con docetaxel de frente. Y voy a hablar un poco de esto, lo mismo. Terapia con radionucleotides es una terapia que ha sido resurrectada en el sentido de que anteriormente los samarium, strontium 89 habían sido los marcadores que las terapias que hemos usado para paliación de dolor. Sin embargo, tenemos una molécula nueva que ha sido aprobada, donde básicamente no solamente mejoras el tiempo a enfermedad en los huesos y complicaciones óseas, pero también mejora la sobrevida global. Y por último, obviamente, la discusión que existe en este momento son cómo la FDA sigue aprobando agentes en cáncer de próstata y cómo nosotros clínicamente usamos esos agentes en el proceso de la historia natural de esta enfermedad. Estos son los agentes que han sido aprobados, que en este momento tenemos aprobados. Es un cartoon básicamente que les demuestra cómo la dificultad que tenemos en el aspecto clínico de cómo saber usar uno de estos agentes. Claramente, por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, qué pasa con los pacientes que son resistentes a la castración, pero que no tienen enfermedad objetiva medible por las tomografías o bone scans o what have you. Cuando vemos eso, obviamente no hay ninguna terapia estándar en este momento que uno puede usar para este tipo de pacientes. Son pacientes básicamente que no tienen síntomas clínicos, no tienen enfermedad objetiva, pero tienen una elevación del PSA en el proceso de una castración, básicamente un nivel de testosterona de menos de 50. En este momento, los estudios clínicos más importantes, que yo creo que son los únicos estudios en este momento en cáncer próstata donde te permiten usar placebo, básicamente por la falta de terapia estándar. Con pacientes que ya tienen enfermedad medible, que tienen enfermedad objetiva, ya obviamente el aspecto es un poco más amplio, como se dan cuenta ustedes. Para pacientes que no tienen enfermedad sintomática, Sipuleucel-T, que es Provenge, Abi, Zytiga, Enzalutamide, Xtandi y docetaxel chemotherapy son terapias que se pueden usar en este momento. Los estudios que generaron la aprobación de enzalutamide y abiraterone en el contexto de prequimioterapia son estudios básicamente muy claros, son estudios con pacientes asintomáticos o
con síntomas mínimos, que significan no están recibiendo narcóticos o opioides. Sin embargo, la aprobación y la registración por la NCCA Guidelines fue una registración amplia que estos agentes permiten ser usados en pacientes que tienen enfermedad sintomática. Yo no tengo ningún problema que ustedes escojan un agente oral para un paciente sintomático, pero tengo un problema cuando estamos restringiendo docetaxel para aquellos pacientes que tienen enfermedad sintomática solamente, porque les recuerdo que los estudios, el SWOG 9916 y el estudio TRACS 327, que fueron los estudios que generaron la aprobación a docetaxel en el año 2004, no restringieron el uso de este agente citotóxico basado en síntomas. Solamente era, tienes enfermedad metastática, tienes enfermedad progresiva, puedes recibir quimioterapia. Entonces es importante que hay pacientes que no tienen síntomas, pero que la enfermedad biológicamente amerita quimioterapia y no terapia oral. Y obviamente en pacientes que han recibido ya quimioterapia. Y este cambio obviamente va a ser en una forma u otra, tiene que cambiar si estamos iniciando terapia con hormonas y terapia con docetaxel en el proceso de pacientes que son sensitivos o sensibles a la castración inicialmente. ¿Cómo definimos enfermedad resistente a la castración? Es supremamente importante. Hay muchas misconcepciones al respecto. Básicamente es, independientemente de que tu PSA suba, de que tengas síntomas o que tengas enfermedad medible, el punto más importante de contención es que tu testosterona, el nivel de tu testosterona tiene que estar menos de 50. No se requiere que tengas un PSA que está subiendo, no requieres que tengas síntomas o que estás progresando radiográficamente en el contexto de 3 procesos. Cualquiera de esos 3 elementos en el contexto de una testosterona menos de 50 te hace básicamente define un paciente resistente a la castración. Es también muy importante recordarles que este es un grupo de pacientes supremamente heterogéneos. Tenemos pacientes que no tienen síntomas, tenemos pacientes que tienen enfermedad visceral, tenemos pacientes que han recibido terapia inicial. Entonces, en este momento son heterogéneos y por lo tanto la sobrevida global de estos pacientes es una sobrevida global que básicamente refleja la historia natural de esta enfermedad. La mayoría de pacientes caen dentro del mismo median, pero hay pacientes que son outliers, que son los pacientes que tienen mortalidad temprana o que tienen una mortalidad tardía, y ese es uno de los procesos de heterogeneidad, dentro del mismo paciente, dentro del mismo grupo de pacientes, intratumoral y intratratamiento también. También uno de los problemas que tenemos es el problema de síntomas o no síntomas. Obviamente, la mayoría de nosotros en Estados Unidos, por lo menos en el grupo norteamericano, pensamos que independientemente de cómo veas los resultados de los estudios clínicos, la mayoría de los pacientes reciben una terapia oral inicial. Es muy sencillo. Terapia oral o terapia citotóxica, efectos secundarios de una terapia oral, efectos secundarios de una terapia citotóxica. Entonces es muy factible que la mayoría de nuestros pacientes vayan a recibir una terapia oral. El problema y el punto de contención mío es cómo vamos a manejar esas terapias secundarias después de que recibes una terapia oral. Los objetivos de esta enfermedad, de este manejo en este paciente, deben ser idealmente expuestos al paciente inicialmente. Yo hablo con mis pacientes y les digo, lo importante no es tanto el PSA o tus estudios radiográficos, a pesar de que son importantes, pero mis 5 puntos cuando hablo con mi paciente, y son los 5 puntos que yo uso para tomar las decisiones que uso clínicamente, son calidad de vida, síntomas de la enfermedad o que no tienes síntomas, efectos adversos que te voy a imponer que pueden causar detrimento en tu calidad de vida, estudios radiográficos y tu PSA. Y dentro del PSA no solamente es el valor absoluto de tu antígeno, pero también es el cambio sobre el tiempo, tanto la velocidad o como lo llaman ustedes, el doubling time, tanto para arriba o tanto para abajo. Es importante también recordarles que a pesar de que la salud ósea es supremamente importante en nuestros pacientes con cáncer de próstata, en mi opinión, la mayoría de nosotros tenemos la predisposición a correr y a iniciar nuestros pacientes con terapias bisfosfonatos o con terapias que son inhibidores del RANK ligand. La realidad es que cuando miramos los datos del uso de bisfosfonatos, el uso de agentes como denosumab para prevenir pérdida ósea o para demorar en problemas de esqueleto o complicaciones óseas, la realidad es que todos los agentes orales que tenemos, todos los agentes citotóxicos, incluyendo el radiofarmacéutico Radium 223, independientemente tienen la habilidad de demorar el tiempo a la complicación ósea.
Entonces, no me parece que el punto principal para nosotros clínicamente es llevar a los pacientes inmediatamente en terapia con bisfosfonatos o terapia con denosumab. Es más importante en mi práctica privada iniciar la terapia sistémica y después puedes empezar a añadir las terapias que pienses que son adecuadas para tu paciente. Esta es la estructura del receptor de andrógeno que continúa siendo el punto de contención en la patogénesis de cáncer de próstata, incluyendo en pacientes que tienen cáncer resistente a la castración. Por eso es que ya no llamamos esta enfermedad independiente de andrógenos o enfermedad hormonoresistente. Es resistente a la castración, que significa que independientemente que no tengas testosterona, el receptor de andrógeno continúa manipulando tu progresión. En este caso, ¿qué pasa? El receptor de andrógeno, como ustedes saben, se sienta en el citoplasma de la célula, está rodeado de unas moléculas cochaperonas, básicamente que lo mantienen en check. Inmediatamente hay el ligando, que es el dihidrotestosterona, que es el ligando biológicamente más activo. Básicamente, DHT se une al receptor, las moléculas chaperonas básicamente hacen un disengagement con el receptor de andrógeno. El receptor de andrógeno básicamente llega al núcleo, se homodimeriza y básicamente lo que genera es transcripción, que básicamente es producción de antígeno, producción de crecimiento celular y obviamente los trastornos diría genómicos que ocurren básicamente con lo que nosotros llamamos el TMPRSS2 rearrangement, que es el gen que juega un papel importante en la progresión. Bueno, lo más importante de esto es que tradicionalmente ¿qué hemos hecho? Es quitamos el ligando, que es la señal, básicamente castrando a un paciente médicamente o quirúrgicamente, pero también podemos bloquear la antena directamente y es lo que hemos hecho a través de muchos años con los agentes antiandrógenos. Los más comunes obviamente que se han usado históricamente es flutamide, nilutamide, bicalutamide. Obviamente hoy tenemos agentes mucho más sólidos que no generan tanto agonismo y que pueden mejorar en sobrevida global. Sin embargo, aún en terapia inicial temprana, en pacientes que son aún sensitivos o son sensibles a la castración, que están respondiendo, terapia de combinación continúa siendo un punto controversial. Yo uso terapia de combinación, uso bicalutamide y LHRH, agonistas de la LHRH, básicamente por la forma que me entrené. Sin embargo, no tengo ningún problema si solamente se usa la castración. Una vez pasa eso, obviamente el receptor de andrógeno continúa siendo el punto de contención en pacientes que son resistentes a la castración, y aquí viene el problema. ¿Cómo desarrolla uno resistencia a la castración? Hay muchas teorías, obviamente los 3 puntos que ustedes ven acá son los puntos de más contención. Uno, básicamente, que usted aún sigue siendo dependiente de los andrógenos, y esto es lo que una residente mía de UCSF, que ahora está trabajando en Washington University en Seattle, ha publicado. Básicamente, que es lo que nosotros llamamos intracrine, producción intracrina de testosterona, básicamente que las células que son resistentes a la castración son completamente independientes y pueden generar su propia testosterona. Obviamente podemos hacer una hipersensitización del ligando, básicamente amplificas el receptor de andrógeno, lo que te permite que otras hormonas, tanto de la glándula adrenal o de otros sitios de nuestro organismo, puedan generar activación al receptor de andrógeno. Obviamente otros factores de crecimiento y lo que en este momento está hot and sexy es splice variant, básicamente que es una mutación tanto del receptor o de una parte de ese receptor, específicamente lo que nosotros llamamos el ligand binding domain, que es donde la testosterona básicamente se sienta en el receptor y activa el receptor. ¿Cuáles son los puntos simples clínicos en una práctica clínica? Básicamente, obviamente, es escoger el paciente ideal, escoger la terapia ideal, escoger el tiempo. Les recuerdo que en cáncer de próstata el punto principal que tenemos de que aún no sabemos es si timing es importante, si el tiempo a tratamiento es importante, si empezarte un tratamiento cuando tu PSA es 3 es mejor que empezarte un tratamiento cuando tu PSA es 5. Si empezarte tratamiento cuando tienes una lesión ósea es mejor que empezar tratamiento cuando tienes 5 lesiones óseas. Obviamente la mayoría de nosotros pensamos clínicamente que entre más temprano inicie tu tratamiento, mejor resultados vas a tener, pero les recuerdo que no hay ningún dato prospectivo que demuestre que terapia inicial mejora tu sobrevida global comparando con terapia tardía. Y obviamente el seguimiento al paciente a través de su curso clínico y a través de su curso terapéutico. Entonces, ¿por qué tenemos nuevas oportunidades de tratamiento? Claramente se dan cuenta ustedes,
Anteriormente, antes de que Prevail y el Cougar 302, que fueron los dos estudios clínicos de fase 3 que demostraron que ABI y ENSA mejoran sobrevida global, demoran la sobrevida libre a progresión o la sobrevida radiográfica libre a progresión, bajan PSA, reducen tamaño tumoral y mejoran la calidad de vida. Antes de esos agentes se dan cuenta ustedes que menos de la mitad de los pacientes que vemos eran vistos por oncólogos. Estos son datos norteamericanos. Y lo peor de esto es que cuando nos damos cuenta, menos de dos tercios de pacientes recibían quimioterapia en el contexto de enfermedad resistente a la castración. Obviamente esto ha cambiado por los resultados de Charted, de los resultados del Stampede, pero lo más importante es que cuando nos damos cuenta de quiénes son los pacientes que tienen enfermedad basada, menos de la mitad de los pacientes que estábamos recibiendo en oncología en Estados Unidos, tanto por urología, radiation oncology o oncología, recibían terapia hormonal de supresión, que son datos que a mí obviamente me parecen increíbles de que aún estamos haciendo esto. Y obviamente los resultados que hablé anteriormente con quimioterapia inicial, yo creo que van a cambiar el papel de hormonas y de terapias en el contexto de cáncer de próstata, perdón. Now, la importancia de enfermedad ósea es esta. Cuando ustedes miran los resultados retrospectivos de un estudio europeo que se hizo antes de ENSA y antes de ABI, tanto en la Comunidad Europea como en América, nos damos cuenta del impacto de un tumor metastático al hueso. Menos de 3% de pacientes con una enfermedad ósea viven a 5 años. Right? Entonces, si ves un paciente de 55 años que tiene una lesión ósea, la probabilidad de que ese paciente esté vivo a 5 años es casi cero. Right? Obviamente, cuando nos damos cuenta qué pasa con los pacientes que no tienen enfermedad metastática, esos son los pacientes que generalmente tienen una elevación de PSA después de terapia inicial, tanto cirugía, radiación o la combinación de los dos, y esos pacientes tienen sobrevidas globales de medianas de 5 o 10 años, generalmente la mayoría de pacientes viven más de 10 años. Obviamente esto ha cambiado con el acceso a los agentes orales y nos damos cuenta acá que cuando miramos esto nos damos cuenta que ese 3% ha mejorado casi a un 30%. Sin embargo, 70% de los pacientes que tienen enfermedad ósea generalmente no llegan a 5 años. ¿Cómo sabemos quiénes son estos pacientes? Obviamente estos son datos del Cougar 302 que Chuck Ryan presentó ya varias veces, básicamente que son procesos matemáticos, estudios analíticos que podemos usar en nuestra práctica diaria para decir quién es el paciente que debe iniciar terapia temprana o tardía. Y obviamente son usando factores clínicos que vemos todos los días, estudios de laboratorio que podemos usar clínicamente y básicamente son estos. En eso podemos ver 3 grupos de pacientes, o pacientes que generalmente van a tener una alta mortalidad y los pacientes que van a tener una baja mortalidad, y se dan cuenta ustedes que independientemente de los factores de riesgo, hay una diferencia grande que hay en sobrevida global entre aquellos pacientes que no tienen factores adversos comparado con los pacientes que tienen más de 2 factores adversos. ¿Cuál es la mejor terapia? La verdad no sé en este momento, porque en este momento no hay estudios randomizados o aleatorios que te demuestren que quimioterapia es mejor que terapia oral. Sin embargo, les recuerdo que esos son los estudios que llevaron a la aprobación de enzalutamide en el contexto de antes de pre-quimioterapia, antes de docetaxel, pero para pacientes resistentes a castración. Claramente, no solamente enzalutamide demora la sobrevida libre de progresión, que les recuerdo que fueron dos factores: síntomas o cambios radiográficos. En el Prevail y en el Cougar 302 usamos PSA, seguimos PSA, pero no usamos PSA para definir falla terapéutica. O sea, puedes tener un paciente con ENSA o ABI que hace PSA de 5, 10, 20, 1000, 2000, mientras ese paciente no tenga problemas clínicos, mientras ese paciente no tenga problemas radiográficos, ese paciente puede permanecer en terapia. Yo no practico en esa forma y les voy a demostrar por qué. Sobrevida global. Hay mucho ímpetu en que los agentes orales han revolucionado cómo manejamos a los pacientes de cáncer de próstata, y es justo decir que sí. Sin embargo, si me dices a mí, a un paciente de 55 años con cáncer de próstata resistente a la castración, que mi mediana de sobrevida va a ser 35 o 36 meses con el mejor agente que hemos desarrollado en cáncer de próstata, right? No son los mejores datos que uno puede hablar. Y eso es comparado con placebo. Y les recuerdo que los estudios de agentes orales antes de quimioterapia que demuestran sobrevida global, esa sobrevida global incluye terapias subsequent therapies. Básicamente, progresas, recibes cualquier otro tipo de terapia aprobada. Entonces, la sobrevida global que tenemos acá
es la que usamos nosotros clínicamente para decirle a nuestros pacientes, tu mediana de sobrevida, si tienes enfermedad resistente a la castración, es entre los 3 y 5 años. Esos son los datos de ABI en el mismo contexto, dobla la sobrevida libre por la sobrevida libre de progresión con respecto a estudios radiográficos o clínicos, y sin embargo la mediana de sobrevida, still, mejor que placebo, pero aún, en mi opinión, aún continúa siendo pobre con una mediana de sobrevida de 36 meses. Now, ¿cómo podemos decidir si ABI es mejor que ENSA? No hay ningunos datos y la persona que y si ustedes escuchan algún speaker que diga que ABI es mejor que ENSA, es incorrecto, no tenemos esos datos. El estudio Alliance, ahora en este momento lo terminamos, fue un estudio que usó ENSA y ABI en combinación comparado con ENSA. El estudio terminó, vamos a esperar a ver cuáles son los resultados, pero no hay ningún estudio clínico que vaya a demostrar que un agente es mejor que el otro agente en el contexto de este tipo de pacientes. Hay consideraciones clínicas que ustedes pueden usar, que las pueden leer acá. Hay pacientes que son mejores para ABI, hay pacientes que son mejores para ENSA, basado en el estado funcional, en las otras enfermedades o comorbid conditions que estos pacientes puedan tener, qué tipo de medicaciones están tomando, etcétera. Sin embargo, la verdad, yo lo único que les digo es, una vez ustedes escojan el agente, sea ENSA o ABI, lo más importante es que adhieran el paciente a su tratamiento, decidan si el tratamiento está funcionando, manejen los efectos secundarios y lo más importante es, les recuerdo, no hay ningún dato que te soporte el uso de terapia secuencial. Independientemente de qué terapia usas, ABI después de ENSA o ENSA después de ABI, terapia secuencial inmediata no tiene ningún beneficio en pacientes de cáncer resistente a la castración. Right time. El tiempo a tratamiento aún sigue siendo un punto de contención para nosotros clínicamente porque no sabemos si empezar terapia temprana es mejor que empezar terapia tardía. Les recuerdo, esos son los datos, por ejemplo, de Alcimca, que son los datos que llevaron a la aprobación de Radium 223 en el contexto de enfermedad resistente a la castración. Y pongo en esto acá porque este estudio fue un estudio que se usó antes de docetaxel y después de docetaxel, lo que significa para unas personas que terapia temprana con este tipo de agentes mejora tu sobrevida, pero también significa que a pesar de que no inicies terapia con este tipo de radionucleotides, puedes iniciar estos después de quimioterapia. Todo depende de cómo decidas, la secuencia de tratamiento del paciente, la capacidad funcional de ese paciente y qué síntomas tiene ese paciente. Por ejemplo, el uso temprano de este agente Xofigo, Radium 223, puede mejorar el tiempo a complicaciones óseas. En mi opinión, yo no uso Xofigo como agente simple. No pienso que Xofigo debe ser o Xofigo o terapia oral. Lo uso en combinación con los agentes orales y creo que los datos del Alcimca tienen el soporte para usar eso. Terapia tardía, el único problema que veo es que la mayoría de pacientes que tienen terapia tardía con este tipo de agentes no alcanzan a completar los 6 ciclos de quimioterapia, porque después de dar docetaxel o cabazitaxel, la mayoría de pacientes no tienen esos 6 meses de calidad de vida para recibir este tratamiento. ¿Cuáles son los problemas de este? Obviamente es problemas de mielosupresión, los efectos secundarios y vuelvo y repito, uno de los problemas principales de este agente es que este agente no baja tu PSA, no tiene efectos medibles antitumorales en las formas que nosotros lo medimos tanto con bone scans como tomografías y lo más importante es decidir por qué usas este tratamiento. Yo uso este tratamiento porque es muy probable que si te doy este tratamiento puedo mejorar tu sobrevida global, sin embargo no espero una reducción de PSA si estoy usando este tratamiento. Now, el uso de bisphosphonates o, por ejemplo, de denosumab, en mi opinión, en este tipo de tratamiento continúa a ser un punto de contención porque no creo que es el punto más importante. Les digo sinceramente que, en mi opinión, no hay ningún papel de zoledronic acid en cáncer de próstata. Punto. Si van a usar ustedes un agente para prevenir pérdida de ósea o para prevenir una complicación de hueso, el agente de Stenda en este momento con los mejores resultados es denosumab y no tengo ningún conflicto de interés con la compañía que hace este agente. Stampede claramente demuestra que dar terapia hormonal con zoledronic acid no es mejor que dar terapia hormonal con quimioterapia. ¿Cuáles son los patrones de resistencia a este tipo de agente? Los vemos acá, claramente, pacientes que son refractarios inicialmente y pacientes que son refractarios tardíamente. ¿Cuáles son los pacientes que tenemos que estar pendientes? Aquellos pacientes que tienen falla bioquímica temprana. Cougar 302 y Privel
no usaron PSA para definir falla terapéutica. Miren esta tabla. ¿Quiénes son los pacientes que se benefician más de estas terapias hormonales? Claramente no son estos pacientes, right? ¿Qué hago yo en mi práctica privada? Te veo en 4 semanas después de que haya iniciado terapia oral, independiente de cuál terapia inicial empiece. Evalúo tus efectos secundarios, evalúo tu calidad de vida. Si tu PSA no ha bajado, te doy 4 semanas. Si PSA después de 4 semanas no baja, dependiendo de cómo es la curva de crecimiento, de pronto te doy hasta 12 semanas. Pero si en 12 semanas 3 PCs continúan consecutivamente subiendo, en mi opinión, yo no dejaría que nadie me diera este agente oral, porque no vas a responder, no vas a mejorar la sobrevida libre de progresión y no vas a mejorar la sobrevida global. El argumento es que tenemos 2 estudios de fase 3 que permitieron hacer eso. Sin embargo, miren la diferencia entre sobrevida libre de progresión comparado con los pacientes que tienen reducción. Entonces, lo que yo pienso que estamos haciendo con aquellos pacientes que no ven reducción dramática de PSA es solamente viendo la historia natural de la enfermedad de frente a nosotros y pagando $8,000 o $9,000 innecesariamente. ¿Quiénes son estos pacientes? De pronto estos pacientes son los pacientes que tienen splice variant y voy a discutir de eso. Estos son los datos que les demuestra que terapia secuencial A seguida por B o B seguido por A no tiene papel en cáncer de próstata. Si ustedes inician ENSA o inician ABI, el seguimiento con la terapia oral no tiene ningún sentido. Ese paciente tiene que tener un break, tienen que ustedes iniciar otra terapia diferente. No significa que no pueden usar otro agente oral en la historia natural de ese paciente, pero significa que usarlo back to back no es la mejor forma para ese tipo de pacientes. Mecanismos de resistencia aún continúan completamente no han sido validados prospectivamente. Esos son los que más hemos evaluado, y yo creo que el que más se ha evaluado es el splice variant, que son los datos de Johns Hopkins. Básicamente, splice variant significa que en el ligando, en el DNA binding domain del receptor de andrógeno, tienes una mutación, y porque no tienes el pocket, donde va el bolsillo donde la testosterona se une al receptor de andrógeno, ese receptor de andrógeno se activa constitutivamente, básicamente no necesita ningún ligando para activarse. ¿Qué pasa si tienes ese splice variant? No tienes ningún beneficio con terapia oral, tanto con baja de PSA como con demora a la sobrevida libre de progresión o sobrevida global. Hoy en día, si tuviéramos un liquid biopsy que tú puedas usar y te pueda decir, tú tienes splice variant, yo no usaría terapia oral para esos pacientes. No significa que no la uses después, significa que no es la terapia inicial para ese tipo de pacientes. ¿Es quimioterapia? No sé. Sin embargo, sabemos que tener un splice variant 7 no predice tu respuesta o la falta de respuesta a quimioterapia con taxanos, sea docetaxel o sea cabazitaxel. En mi opinión, clínicamente, porque no tenemos este estudio de laboratorio, de pronto los pacientes que son esos pacientes que tienen falla bioquímica dentro de los primeros 3 meses, que son cerca del 20 a 30% de pacientes, probablemente son este tipo de pacientes. El right follow-up, esos agentes orales tienen efectos secundarios, y Zytiga tiene sus mismos efectos secundarios, Xtandi tiene los mismos, independientes, son diferentes, pero tienen que ser seguidos. El problema de neurocognitive dysfunction de pacientes con Xtandi reciben es severo. Hay pacientes que básicamente cognitivamente son muy afectados, por ejemplo, cuando empiezas en Salutamide. Tienes que pensar, por ejemplo, en los cambios metabólicos que pueden pasar con ABI en el contexto de estos pacientes. Entonces, seguimiento de estos pacientes es supremamente importante, sobre todo la fatiga. Preservar, prevenir y prolongar. Esos son los 3 puntos clínicos que yo uso con mis pacientes. Quiero preservar tu calidad de vida, quiero preservar tu capacidad funcional, quiero prevenir dolor, quiero prevenir complicaciones óseas, quiero prevenir el decline de tu capacidad funcional, y obviamente quiero darte una terapia que te puede prolongar la sobrevida. El emerging role de quimioterapia es supremamente importante. Les recuerdo que cuando cabazitaxel fue aprobado tenía 2 puntos de contención con la FDA. La dosis 20 contra 25, Procélica demostró que 20 no es inferior a 25, o sea, puedes usar 20. Yo aún uso 25 porque clínicamente pienso que los pacientes que reciben 25 tienen mejor respuesta y son más duradera. Sin embargo, uso estos datos para soportar la reducción de dosis en aquellos pacientes que tienen efectos secundarios con 25. El otro punto de contención que la FDA les puso a cabazitaxel es que tenían que tener un estudio de superioridad en primera línea comparándolo con docetaxel. Se hizo el estudio Firstana, docetaxel comparado con 20 de cava,
con 25 de cava, no fue un estudio negativo, por lo cual docetaxel en el contexto de enfermedad resistente a la castración continúa siendo la terapia inicial de primera línea si no has recibido terapia con docetaxel anteriormente cuando llegas con enfermedad metastática. Y ese es el punto, ese es cuando se dan cuenta, el estudio francés, JETUC-15, fue un estudio negativo, el estudio ICO, que fue el estudio americano, básicamente es un estudio que demuestra la sobrevida global en pacientes que reciben terapia hormonal inicial con docetaxel por 6 ciclos, y el estudio STAMPEDE, que fue el estudio británico, claramente demuestra nuevamente una sobrevida global. En mi opinión, llevo 25, 30 años en oncología, no creo que ningún otro tumor sólido tenga las Kaplan-Meier figures de estos datos. La diferencia que hay de sobrevida global para aquellos pacientes de high volume, que tienen alto volumen, es de 33 a 50 meses, antecedente en la historia de cáncer de próstata. El punto de contención en este momento es aquellos pacientes que tienen enfermedad de bajo volumen, como la definimos en el Charted Data. En Copenhagen, el fin de semana pasado, en ESMO, Chris Sweeney presentamos los datos del long-term follow-up de aquellos pacientes de bajo volumen, que son los que en este momento me permiten ser un poco más resistente a ofrecer terapia con quimioterapia a aquellos pacientes con bajo volumen. El problema de definir bajo volumen es que bajo volumen, como lo definimos nosotros, son pacientes que no tienen enfermedad visceral y son pacientes que no tienen enfermedad ósea más de 4 sitios, right? Pero si yo tengo un Gleason 9, tengo enfermedad cervical, torácica y lumbar, creo que ninguno de nosotros pensaría que yo tuviera enfermedad a bajo volumen. Sin embargo, ese paciente es enfermedad a bajo volumen. Por último, el punto crítico de efectos secundarios no puede ser el punto de que ustedes usen para decidir que no quieren dar quimioterapia a este tipo de pacientes tempranamente. Miren los efectos secundarios, específicamente grado 3 y grado 4 de neutropenia y febral neutropenia. Ninguna diferencia entre dar quimioterapia en enfermedad resistente a la castración o darla tempranamente. Mucho más importante que eso, los estudios de calidad de vida los presentamos. Le puedes decir a un paciente, voy a afectar tu calidad de vida de una forma detrimental en los primeros 3 meses, pero al cabo de mes 9 y mes 12, tu calidad de vida va a ser mejor que los pacientes que no recibieron terapia hormonal inicialmente. Y para concluir, las metas de tu tratamiento tienen que ser predefinidas. Estás tratando de mejorar la sobrevida, estás tratando de bajar el PSA, estás tratando de disminuir el tamaño de tumoral. Tienes que decidir eso con el paciente. Mi opinión es calidad de vida, minimizar tus síntomas o mejorar tus efectos secundarios, y si haciendo eso consigo una respuesta radiográfica y una respuesta serológica, ideal. Segundo, obviamente, para mí, por ejemplo, enfermedad visceral no debe recibir terapia oral, debe recibir terapia de quimioterapia. Y cuando miran el tiempo de tratamiento, continúa siendo un punto que aún no sabemos cuándo es mejor tratar, temprano o tardíamente. La selección continúa siendo Prostate Cancer Working Guidelines, PSA continúa siendo importante, pero aún continúa siendo un marcador que no es perfecto y que no nos dice todo de tu enfermedad. Obviamente, back-to-back therapy no es la mejor opción para nuestros pacientes, y claramente el punto más importante es que docetaxel en terapia inicial es la terapia estándar para pacientes que llegan con enfermedad metastática de primera línea. Gracias por su atención.